Sea muy bienvenido usted una vez más a su programa Escudriñando las Escrituras. Es una bendición estar compartiendo con usted la lección número 4, el diluvio. Seguramente pues usted ya habrá estudiado la cartilla de escuela sabática, también la Biblia. Así que sea muy bienvenido. Pastor Marco Guarua nos acompaña en estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Es una bendición nuevamente compartir con usted. El gusto es todo mío, apreciado Omar. Hermanos queridos, qué bendición. Es una bendición poder llegar ya a la lección número 4 con grandes enseñanzas. La lección número 4 la conocemos como el diluvio. Y realmente al meditar, al haber estudiado la palabra de Dios, la cartilla de escuela sabática, nosotros podemos obtener muchas lecciones que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Hubieron catástrofes, hubieron situaciones realmente terribles para la humanidad, pero siempre Dios protegiendo a su pueblo, protegiendo y ayudando, asistiendo a aquellos que confían en Él. Y vamos a aprender bastante, o ya aprendimos bastante de esta lección. Así que, pastor, previo a empezar de una vez, le dejo el tiempo para que pueda dirigirnos en oración. Con todo gusto. Amigos míos, en este momento llegó la oportunidad de poder comunicarnos con nuestro Dios. Así que allí donde estamos, cerramos nuestros ojitos y vamos a conectarnos con Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, vamos a estudiar, a hacer el repaso de una lección muy interesante, una lección donde nos deja muchas lecciones para nuestra vida, para nuestra caminata espiritual, tal como lo es el diluvio. Por ello queremos pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe en este momento y pueda, Señor Dios, abrir nuestro entendimiento para poder abrazar y, Señor, quedarnos con las enseñanzas que hoy usted tiene para nosotros. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El diluvio, un tema bastante importante de resaltar y bueno, es una de las historias que se describen en la Biblia, en el Génesis, que puede causar mucha controversia. Porque muchos dicen, pastor, que no existió, que bueno, tantas cosas, teorías, especialmente científicas, en donde se pueden describir que el diluvio nunca existió, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia es categórica al resaltar y dar paso por paso lo que sucedió en el diluvio y previo al diluvio. Y es que, pastor, ya entrando directamente a lo que nos habla el libro de Mateo en su capítulo 24 y versículo 37, que nos dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé entonces? Porque es que Jesús menciona este texto y especialmente ejemplifica en los días de Noé con los últimos tiempos. Es decir, ¿qué estaba pasando entonces? ¿En qué contexto estaba Noé en el pueblo? Tal como lo menciona en las Escrituras, hay un paralelismo. La lección de escuela sabática tiene una cuestión enfática en hacer un paralelo entre la creación y lo que pasa en el diluvio. Porque todo lo que Dios hace en la creación se resume en una palabra hebraica, ¿verdad? Tov, bueno. Cuando crea la raza humana está Tov Meod, bueno en gran manera. Pero cuando llega el diluvio, hay una sola palabra que se repite muchas y muchas veces, la palabra Ra. Una palabra donde denota malo. Pero no malo en una consecuencia de las acciones de Dios, sino define el texto bíblico, Ra o malo, a las consecuencias y a la inclinación humana de solamente pensar y hacer continuo mal. El ser humano se había apartado de Dios. El contexto, ¿verdad, Omar? Exactamente. Era de que el ser humano ya no quería saber nada de Dios. Se había pervertido, había dado rienda suelta a sus inclinaciones carnales, pasionales, y solamente había una familia quien amaba al Señor. Claro, y me llamó bastante la atención y me gustó lo que usted comentaba, que sucede un contraste, ¿no? Porque en el principio todo Dios expresa esto es bueno en gran manera, pero algunos capítulos más adelante, en el capítulo 6, por ejemplo, se nos describe que los hombres hacían todas las cosas mal, estaban tan inmersos en el pecado, los hijos de los hombres se juntaron con las hijas de Dios y todo eso. Hubo un contraste completo en donde realmente la humanidad se había apartado de Dios.
Y previo a eso es lo que surge el diluvio. Dios decide destruir, parece, el mundo, y la palabra destrucción puede traernos mucho contraste también. Preguntas como que, ¿qué tipo de Dios es entonces? ¿Por qué es que primero crea al hombre y después decide destruirlo? Pero más adelante y a través de esta semana, de la lección número 4, vamos a ir captando de que incluso eso, ahí se mostró en gran manera la misericordia divina, la gracia de Dios. Entonces, entramos a lo que nos habla el día domingo, que es la preparación para el diluvio. Dios siempre está preparando a su pueblo, a sus hijos. Previo a que suceda algo, Dios no hace algo sin que lo manifieste, sin que lo dé a conocer a los demás. Dios no hace algo en secreto. Dios desea que cada uno de nosotros nos preparemos previo a lo que Dios ha anticipado que va a suceder. Y es lo que estaba pasando en el diluvio. Dios manda a prepararse, especialmente al pueblo y directamente a Noé, ¿verdad? A Noé manda a prepararlo y a su pueblo. ¿Y qué pudiera usted agregar o comentar específicamente con respecto a esto? Hay algo que la lección a mí me llama mucho la atención, porque Dios le dice a Noé, mira, esto es lo que va a pasar. Y hay algo interesante que está inmerso en el texto. Dios no lo obliga a Noé. Dios no le dice, lo tienes que hacer porque sí, sino Dios, con una revelación de amor, le dice a Noé, Mira, voy a destruir, va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo, quiero que te prepares, quiero que hagas esto. Dios le dice a Noé, haz un arca. La palabra arca en el Pentateuco tiene una connotación de salvación. El original, en la lección de escuela sabática, queridos amigos, nosotros podemos encontrar eso, teva, ¿verdad? En el hebreo teva es una palabra que se utiliza no solamente con el arca de salvación, el arca en los tiempos de Noé, sino también con Moisés. Es interesante que la mamita de Moisés lo pone en una teva, en un arca de salvación, exacto, ¿verdad? Es una cosa interesante porque por la fe, Noé, al obedecer al Señor, al creer cosa que nunca había pasado, no es salvo. Y eso podemos encontrarlo en Hebreos capítulo 11, 7. Si me permites leerlo, allí nosotros podemos encontrar algo que nos da un poco de mayor luz, pues es la palabra de Dios, donde nos dice lo siguiente. Cuando ubicamos Hebreos, nos dice así. Permíteme encontrar aquí, Hebreos capítulo 11, versículo 7. Nos dice la palabra de Dios. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, primera cosa, ¿no? Exacto. Noé fue advertido por Dios por cosas que no se veían. Ahora para nosotros es común ver la lluvia, pero antiguamente no era así. Antiguamente el jardín, las flores eran nutridas por un agua que subía del suelo, el rocío que comúnmente lo conocemos, ¿verdad? Pero es interesante, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, nosotros entendemos que en el contexto bíblico la palabra temor tiene que ver con la cuestión de obediencia, con la cuestión de respeto. Podríamos decir, con obediencia preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué cosa para más interesante? Salvo por fe a la palabra de Dios. Me llama esto la atención, apreciado Omar, porque hay otro texto de la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 5, donde nosotros podemos encontrar que evidentemente la preparación para el diluvio era algo muy, pero muy importante. Si alguien no se preparaba, evidentemente iba a morir. Entonces, pero no fue de un año. ¿Te acuerdas más o menos cuánto tiempo pasó para que Noé construyese ese arca? 120 años. Una cosa que a mí me llama mucho la atención es que Dios no avisa las cosas de un día para otro. Dios, cuando va a hacer algo, da un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo donde no solamente los salvos, sino bajo su propia palabra, no queriendo que ninguno se ahogue, no queriendo que ninguno se pierda, sino que procedan en arrepentimiento. Miren lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero qué triste es la dureza. Por eso, en el contexto que comentábamos hace un momento, Omar, el corazón duro de esa gente se había puesto así
porque ya no quería saber nada con el Señor, no quería ser salvo, no quería estar sometido, vayamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, respecto a la preparación para el diluvio, es algo que tenemos que destacar en esta lección, que nuestra actitud debe ser como la de Noé. No vemos, no creemos. No sé, Omar, yo personalmente no lo he visto, pero tal vez de aquí ya podemos sacar una lección de una vez. La palabra de Dios dice que un día Cristo va a venir. Nadie ha visto en los cielos a un hombre, nadie ha visto que las nubes se abran, los cielos se abran. Nadie ha visto eso. Tampoco la Biblia dice que va a caer fuego del cielo, va a consumir. Nadie ha visto eso. Pero entonces, ¿cómo podemos ser consecuentes a eso que dice la palabra de Dios por medio de la fe? Únicamente por medio de la fe, claro. Y es que antes de ejecutarse cualquier juicio, Dios advierte y perdona. Dios quería perdonar a ese pueblo. Por eso es que, como comentábamos anteriormente, 120 años, un lapso de tiempo bastante grande, ¿verdad? Es que los hombres de aquellos tiempos vivían más tiempo que nosotros. Eso también debemos de resaltarlo, pero 120 años en donde Dios estaba llamando, perdonen, por medio de ese hombre, Noé, ¿verdad? Dios quería perdonarlos, pero tanta era la dureza del corazón del hombre que realmente se aleja de Dios. Bueno, antes de que se manifiesten los juicios divinos, Dios siempre llama a la advertencia. Siempre advierte, siempre está llamando para que nosotros estemos atentos. Y también al arrepentimiento. Junto con eso, pues llama a la preparación. Dios quería que esos hombres se preparasen, pero no hicieron caso. Durante todo ese lapso de tiempo, la preparación para el diluvio, ¿verdad? Dios quería que se preparen, que estén atentos, algo que nunca habían visto, la lluvia, mas sin embargo que creyeran. Nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, no hemos visto la segunda venida de Dios, como usted lo mencionaba, pero debemos de creer, confiar en el perdón divino, en la misericordia divina. En nuestros tiempos ya no nos estamos preparando para un segundo diluvio, nos estamos preparando para la segunda venida de Cristo Jesús. Y es tan importante esto que debemos de prepararnos. Bueno, y ya entrando también al día lunes, que nos habla especialmente sobre el suceso del diluvio, lo que sucedió allí, ¿verdad? En el diluvio, especialmente en ese contexto. Y es que quisiera mencionar lo que nos dice el libro de Génesis en su capítulo 7, versículo 1, nos dice así: después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad, por lo tanto, entra en el arca junto con tu familia. Realmente, pastor, un hombre en medio de toda la población de aquellos tiempos, también ese acto es un acto de salvación de parte de Dios. Es como un soldado que está en medio de la guerra, de la guerra y está siendo bombardeado. Dios decide ir y rescatar a ese soldado. Era Noé y su familia. Sí, habría mucho que comentar en el suceso del diluvio, porque una vez que se termina de hacer el arca, una vez que el arca ya está calafateada, ya está pronta para navegar, nadie sabía esos términos en ese tiempo, navegar, ¿qué es navegar? Hay un asunto que nosotros tenemos que resaltar aquí. Nosotros nunca debemos cuestionar a Dios. Dios es Dios, Dios es creador, Dios es amor. Muchos nos quedamos solamente con esa, vayamos a decir, con ese palabreo, hasta podría decirlo así, de que Dios solo es amor, misericordia y ya está. Pero a veces olvidamos de que Dios también es justo, Dios es un maestro, Dios es fuego consumidor, Dios extermina, no tolera el pecado. Es una cuestión interesante porque en el Pentateuco nosotros encontramos un principio que viene y proviene de la boca de Dios. En Deuteronomio capítulo 32-39 nos dice lo siguiente: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mis manos. Qué interesante. Un Dios inmanente, un Dios trascendente, un Dios que no puede ser burlado, como menciona el Nuevo Testamento. En el suceso del diluvio, como usted, hermano, ponía una ilustración, ¿verdad?, del soldado, Noé estaba batallando, no tal vez con espada, no tal vez así de forma física, puñetes, a patadas. Noé estaba batallando con la dureza del corazón del ser humano. Mientras los hijos de Noé, mientras las hijas, mientras la familia de Noé construía el arca, Noé tomaba un tiempo para predicar.
Noé tomaba un tiempo para hablar de lo que iba a venir. Pero qué interesante que durante todos esos 120 años, la gente que escuchaba a Noé, llega aquí una lección, lo iba a escuchar. Gastaba su tiempo para ir a escucharlo, pero solamente quedaban en escuchar y se burlaban de él. Solo le escuchaban y al final se burlaban. Me llama mucho esto la atención porque eso demuestra un corazón sin sensibilidad, un corazón sin remordimiento, un corazón de parte de la gente que, pues mire qué está hablando este loco, ¿verdad? Ahora, dentro del contexto del suceso del diluvio, nosotros también podemos encontrar allí ciertas características de que Dios como un creador, de que Dios como el soberano, comienza hasta inclusive salvar su propia creación. Animales, comienza a salvar las especies. El Dios que manda a Noé, mira, construye un arca, yo te voy a llenar el arca. Pero es una cosa que me llama mucho la atención porque previo al diluvio y durante el diluvio, Dios siempre tiene todo planeado. Todo planeado. Cuando Noé sube al arca, cuando Noé ya está en el arca, cuando nadie más, me llama mucho la atención porque la pluma inspirada menciona que cuando Noé subió al arca, evidentemente no cayó la lluvia. Exacto. No cayó nada, tuvieron que pasar 1, 2, 3, al séptimo día recién cae la lluvia. Y qué cosa para más una prueba tan tremenda. Probablemente yo sí hubiera claudicado allí. Yo sí hubiera dicho, pues, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? Pero no, la fe inquebrantable de Noé, la fe inquebrantable de sus hijos, ¿verdad? Y es un ejemplo, llegó domingo, llegó lunes, y la gente alrededor, Noé, ¿estás ahí? ¿Qué pasó, Noé? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la lluvia, verdad? Burlándose. Martes, miércoles, jueves, cuando empezaba ya comenzaba a caer ya algunos chispazos. La gente, bueno, tal vez, ¿no? Tal vez Noé tendría razón, pero no para tanto, exageración. Hasta que llegó el séptimo día y se desataron los abismos, se desataron las corrientes, las fuentes de las aguas. Es más, se nos menciona en el Espíritu de Profecía, el Ministerio de los Ángeles, que Satanás y sus demonios tuvieron miedo, porque ellos estaban en este mundo, están en este mundo, tuvieron miedo de poder perderse, de poder morir, porque una cosa, triste cosa es caer en las manos de Dios. Claro. Cuando uno está en contra de Dios, triste cosa es, lamentable cosa es. Satanás y sus demonios tuvieron miedo por su vida, casi desaparece. Y muy bien podrían haber desaparecido allí, hubieran podido muertos. Pero eso ¿qué nos deja a nosotros? Que Dios tiene el poder sobre este mundo, que Dios controla absolutamente todo. ¿Qué puede hacer Satanás? ¿Qué puede hacer el demonio si tienen miedo del poder de Dios, verdad? Entonces viene este asunto donde nosotros queremos culminar con esta parte, ¿verdad? En el suceso del diluvio, Dios siempre estuvo con su pueblo. Desde el momento en que las aguas comenzaron a levantar el arca, porque el arca no comenzó a navegar solito, primero tuvo que levantarse. Exacto. Mientras la gente golpeaba, mientras la gente se desesperaba, ya era muy tarde. No había allí arrepentimiento. ¿Sabes lo que había allí? Remordimiento. Son dos cosas diferentes. Es cierto. Y eso de allí a mí me llama la atención porque muchas veces nosotros pensamos que nos estamos arrepintiendo, pero en realidad no estamos arrepentidos, estamos con el remordimiento del miedo a lo que va a pasar. Y eso de allí es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida espiritual, queridos amigos, porque en todo problema, en toda crisis, en toda desgracia, Dios está con el pueblo que ha perseverado, que lo ha buscado, ¿verdad? Entonces, sea cual sea la situación, Omar, y en nuestra vida, Dios está con aquellos que evidentemente buscan al Señor en primer lugar. Yo quisiera leer un párrafo del Espíritu de Profecía que nos dice de la siguiente manera: a medida que el terror y la tempestad aumentaba, los árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales eran indescriptibles por encima del rugido de la tempestad. Podría escucharse los
lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Entonces realmente, pastores, fue un acontecimiento impresionante e indescriptible también. El mismo Satanás temió. Pero entonces viene a nuestra mente, entonces Dios es un Dios que realmente pues, le agrada destruir. Es que el propósito de Dios no es destruir, sino salvar. Dios quería salvar a esa humanidad perversa. Dios quería, y como lo mencionamos anteriormente, 120 años de un lapso de tiempo para que estuvo llamando Dios. Dios los llamó, pero no hicieron caso. El propósito de Dios, mis queridos hermanos, no es destruir, es salvar. Y es lo que está sucediendo hoy en día. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted perezca por causa de las decisiones malas que a veces tomamos. Al contrario, Dios quiere que usted se salve. Pero si algún día nos perdemos, no es porque Dios haya sido malo o porque Dios se deleite en el dolor de sus hijos o se deleite en el fracaso de sus hijos. Realmente si nos vamos a perder es porque Dios ya no pudo haber hecho nada más por nosotros, porque entonces nos aferramos al pecado y no hubo otra salida. Mi querido hermano, que usted que nos está viendo, realmente Dios desea que usted se salve. El propósito de Dios no es destruir, sino salvar. Cuando Dios permite también que algo se destruya, es porque está preparando algo mejor para nosotros. Y esto lo vamos a ver para el día martes también, ¿verdad? Es la siguiente lección. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Dios permite que algo se acabe, se destruya, no es porque Dios le gusta la destrucción, sino que porque Él está preparando algo mejor para los hijos de Él. Vamos a ir mientras tanto a una pequeña pausa, diciéndole a usted que no se vaya y que se quede con nosotros escudriñando las Escrituras en la lección número 4, el diluvio. Entramos ya a nuestra segunda parte. Gracias por estar con nosotros, mis queridos hermanos y amigos que nos ven. Pues estábamos comentando anteriormente que cuando Dios permite que algo se destruya es porque Él está preparando algo mejor para nosotros, y es lo que sucedió en el diluvio. Sucedió el diluvio, los seres humanos murieron, el mundo entero se envolvió en las aguas, pero sin embargo algo estaba pasando. Una barca, y dentro de esa barca, especialmente el pueblo de Dios, los hijos de Dios, era Noé y su familia. Pero después de eso, en el día martes, que es el estudio del 19 de abril, pastor, entramos al fin del diluvio. ¿Cómo termina este diluvio? Dios decide terminar el diluvio, y me llama mucho la atención el texto que se menciona aquí, que dice, y entonces Dios se acordó de Noé. ¿Será que Dios se había olvidado de ese hombre? ¿O qué podría usted comentar con nosotros al respecto de este versículo? Hay una cosa que tenemos que, para poder entender el fin del diluvio, nosotros tenemos que dejar en claro, ¿verdad? Lo mencionaste. Dios, cuando destruye algo, lo hace con un propósito, ¿verdad? Ya estaba destruido todo. No había tierra. O sea, vayamos a decirlo así para entenderlo. Palabras simples. Este planeta Tierra ya no más era planeta Tierra. Era un planeta de agua. Totalmente de agua. No es que este diluvio pasó allá, ¿verdad? Esto incluyó todo el planeta. Viene una cosa aquí que nosotros tenemos que entender. El fin del diluvio es marcado por la misericordia de Dios. ¿Cuántos días, cuántas noches estuvo Noé y la familia dentro del barco? Nunca había pasado eso. La primera experiencia de esta familia fue el diluvio, navegar sobre el diluvio. No había timón. El barco se manejaba a la deriva, no había velas, no había nada. Pero qué maravilloso es Dios, que protege a su pueblo, y durante toda la navegación los santos ángeles del Señor estuvieron con el barco, estuvieron con la arca, ¿verdad? Ahora, pasaron la tormenta, porque recordemos que habían corrientes, recordemos que habían truenos, habían relámpagos, habían rayos, las nubes. Todo era un caos, la vida humana se había extinguido, los animales ya no habían, los monstruos marinos, es más, por todo lo que pasaba abajo estaba todo destruido. Viene un asunto aquí.
luego que paró toda esa tormenta, luego que paró todo ello, Génesis 7:24 nos habla que estuvieron un tiempo, 150 días, allí. Este relato al fin del diluvio nos trae muchas lecciones a nuestra vida espiritual. ¿Por qué razón? Porque Noé sale por la ventanita del arca. Tal vez muchos tratamos de idear cómo hubiera sido esa arca. Tenemos dimensiones, solamente tenemos dimensiones, pero dice la palabra de Dios que Noé envía un cuervo, luego Noé envía una paloma. Y ahí viene una cuestión interesante. Todavía Dios no había hablado a Noé. Todavía Dios no había entablado un diálogo con Noé. Pero previo a esto viene un asunto, ¿no? Acordarse. ¿Cómo es esto? Si Dios se había olvidado de su pueblo, Dios los había dejado. No. De ninguna manera, es un ejercicio mental. De una manera tal que dice, pues Dios estaba pendiente y Dios quería hacer algo con su pueblo, ¿verdad? Dios estaba pendiente. Ahora, Dios no es un Dios improvisado. Dios es un Dios que todo lo tiene en orden, todo lo tiene bajo control. Abrir las puertas del arca en medio del mar era para que naufrague, era para que se mueran todos. Pero qué interesante, porque Dios espera siempre el momento preciso. Noé y su familia ya querían salir, pero si Dios no fuese un Dios cuidadoso, no fuese un Dios tan maravilloso, ya abre el arca pues, abre el arca y salen todos y ahogan todos, ¿verdad? No hay dónde poner el pie. Hay una cuestión aquí que por lo menos a mi vida espiritual, también lo menciona la escuela sabática, podemos encontrar algo allí. Confiar en Dios, Noé nos enseña a confiar en Dios cuando todavía Dios no ha hablado directamente. Dios valora nuestros esfuerzos. No sé, y hasta inclusive en esta lección de escuela sabática estamos hablando para alguien que quiere tomar una decisión y tal vez está pidiendo una señal a Dios, pero todavía esa señal no se da. Noé, ¿qué hizo? Todavía no tenía la señal de Dios, pero Noé que agarró un pajarito y lo botó. Le dijo, bueno, vaya. Entonces, al darse cuenta que regresó, se dio cuenta que no tenía un lugar donde posar ese animal. Ahora, cuando envía la paloma, ya la paloma que traía en el pico, traía ya algo de vegetación. Exacto. Cuando ya no volvió la paloma, no entendió, bueno, hay tierra. La paloma ya quedó en algún lugar. En segundo lugar, la fe no niega el valor de pensar y tantear. Me llama mucho esto la atención porque la oración, algunos mencionan, ¿no? Omar dice, bueno, vamos a orar, y no está mal orar. Pero yo digo lo siguiente, la oración está muy ligada a la acción. Yo oro, pido las señales, pido la bendición a Dios, pero también voy tanteando, voy accionando, voy allí, voy empezando, ¿verdad? Y en tercer lugar, la fe no excluye el deber de pensar, buscar y ver si lo aprendido es verdad. ¿Cómo aprendo esto para mi propia vida espiritual? Es que confiar en el Señor también está ligado al sentido común, al sentido de que, bueno, Dios va a operar aquí, pero yo también tengo que hacer, yo también tengo que actuar, ¿verdad? Fin del diluvio nos marca a nosotros un nuevo inicio, como lo decías, un nuevo inicio. Ya no había más gente perversa, solo estaba Noé, la esposa, los hijos y las esposas. Fin del diluvio, ¿qué más nos demarca? El inicio de una nueva oportunidad. Todos allí conocían al Señor. Dios les estaba ofreciendo nuevamente todo nuevo, vayamos a decirlo así, valga la redundancia, todo nuevo. Pero ya más adelante nos podremos dar cuenta que no se supo aprovechar esa oportunidad, tristemente. Claro, el versículo 1 del capítulo 8 de Génesis nos dice lo siguiente: entonces Dios se acordó de Noé y todos los animales que estaban en el arca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Específicamente la palabra que nos estamos enfocando aquí, en la palabra acordó, pues esa palabra enfoca, pues sugiere la idea de una solicitud o un cuidado muy especial. Mis queridos hermanos, ustedes que nos están viendo en estos momentos, que nos están escuchando, realmente Dios desea y se acuerda de nosotros cada mañana.
Cada mañana Él se acuerda de nosotros y Él desea poner fin al diluvio que estamos atravesando. ¿Cuál es el diluvio que en estos momentos desea naufragar su barca de usted? Yo no lo sé, usted lo sabe. Tal vez ni sus seres queridos más próximos lo conocen. Solo allí dentro de su corazón se vive ese diluvio y parece que su barca está por naufragar. Pero Dios cada mañana se acuerda de nosotros. El problema es con nosotros, que nosotros muchas veces no nos acordamos de Dios, pero Dios desea poner fin al diluvio que estamos atravesando, para darnos un nuevo comienzo. También, mis queridos hermanos, Noé esperó. Nosotros también debemos de esperar, aun cuando parece que la solución ya está. Debemos de esperar la orden de Dios, así como Noé. Parece que la lluvia había cesado, todo estaba, me imagino, tal vez tranquilo, pero Noé esperó a que Dios le dijese: ahora sí, Noé, puedes descender y en estos momentos hay tierra firme. Nosotros también debemos de esperar. Dios desea siempre librarnos de ese fin, especialmente darnos pues la liberación por medio de, terminando lo que es el diluvio que se vive en nuestro corazón. Vamos a entrar a lo que nos habla el día miércoles 20 de abril. El pacto en su primera parte. Luego de eso, pastor, sucede algo, un pacto entre Noé y Dios. ¿Cómo podría usted resumir ese pacto que se vive luego del diluvio? Podríamos nosotros hasta inclusive decirlo entre Dios y Noé, porque el Salvador era Dios, ¿verdad? Exactamente. Ahora Noé necesitaba ciertas condiciones o garantías, ¿verdad?, de que su fe iba a tener una respuesta. Ya la tenía una respuesta, estaba con vida. ¿Qué más podría desear? ¿Qué más podría desear? Tanta gente ahogada, tanta gente muerta. ¿Qué más podría desear? Pero una vez más entra el poder y la misericordia de Dios a tallar en esta historia. Cuando nosotros hablamos del pacto, el día miércoles, nosotros encontramos varias cuestiones que tienen que ver con el pacto. La primera de ellas es una promesa de vida. Promesa de vida porque Noé ya estaba con vida. Los hijos estaban con vida, los animales estaban con vida. En segundo lugar, ¿qué más? Una adoración de Noé hacia Dios. No una adoración porque bueno, a ver, ¿qué pasa? No, sino Noé adora a Dios con un sacrificio, una acción de gracias, de gratitud a que Dios lo había salvado, Dios lo había ayudado. Pero también hay algo interesante, apreciado Omar, y esto muchas veces no se habla, porque en ese pacto Dios claramente habla y les dice, pues no hay vegetación. Ahora, ¿de qué se van a alimentar? Y Dios siempre tiene todo planeado, Dios siempre tiene. Por eso Dios puso los animales limpios, los animales impuros, y esto sucede antes de Levíticos 11, ojo, A veces muchas personas pueden decir, no, ustedes no comen los animales impuros porque está en Levíticos, esos son de los israelitas, de los judíos, pero no es así. Dios desde ese momento le dice, buenos hijos, ahora van a tener que comer estos animales limpios, ¿verdad? Y les da la alternativa, no les da la orden, les da la alternativa. Evidentemente Noé, la esposa, obviamente mujeres prudentes, mujeres precavidas, no se fueron a viajar así con nada, ¿verdad? Llevaban sus reservas, vayamos a poder hasta inclusive decir sus granos, ¿verdad? Sus menestras, sus granitos, pero no era posible esperar todo y tanto tiempo para que pueda crecer el nuevo cultivo, ¿verdad? Por lo tanto, en el pacto, en la primera parte del día miércoles, se nos habla respecto a la promesa de vida, a la adoración, a la acción de gracias. Y este asunto de aquí a nosotros, o personalmente a mí, me llama la atención porque el Señor establece nuevamente con Noé una alianza de que, bueno, yo voy a ser ahora tu Dios, ustedes van a ser mis hijos, hagan esto por favor para que les vaya bien, ¿verdad? En el pacto de la segunda parte nosotros podemos encontrar otra cuestión que vamos a hablarlo, pero me gustaría enfatizar estas tres cositas, ¿verdad? Promesa de vida, adoración por medio de un holocausto y también que la dieta se vea afectada, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones nosotros tenemos que considerarlas como un Dios que también provee, un Dios que se agrada en la adoración, más también un Dios que da una alternativa, una solución en medio de la crisis. Claro, me gusta bastante. Yo quisiera leer lo que nos dice el versículo 3 y 4 del capítulo 9 de Génesis. Y juntamente con esto quisiera leer lo que nos dice el capítulo 2 en su versículo 16 y 17, que si nos damos cuenta son muy semejantes.
Nos dice así el versículo 3 y 4 del capítulo 9. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, y yo se los doy, pero hay una cosa que no deben comer, carne con sangre, porque en la sangre está la vida. Bueno, vamos ahora al capítulo 2, versículo 16 y 17, que nos dice de la siguiente manera. Le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Qué similitud, ¿verdad? Similitud. Nuevamente, luego del diluvio y en el pacto que Dios hace con Noé, pues específicamente se expresa: ahora, Noé, puedes comer carnes, pero no comas carne con sangre. Nuevamente Dios da una receta alimenticia, dando a conocer de que si lo hacen, pues es un gran pecado. Entonces, esto va acoplado también al Génesis, una nueva creación, algo nuevo que Dios está dando a su pueblo, a sus hijos, en este caso es a Noé. Así como en la creación, Dios da instrucciones alimenticias claras y después del diluvio lo hace nuevamente. También, como mencionábamos, esto es parte del pacto, aunque el pacto obviamente se enfoca más en lo que usted mencionaba, pastor, en la gratitud. Pues luego de que Noé sale del arca, agradece a Dios por medio del holocausto. Y Dios le dice: bueno, en estos momentos establezco mi pacto contigo, que ya nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Realmente es una esperanza y Dios está mostrando ahí su gracia, su misericordia divina. Quisiera leer la siguiente promesa, es una promesa muy maravillosa que encontramos en el versículo 22 del capítulo 8 de Génesis. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Luego de eso, Dios da y establece esta promesa. Qué maravilloso, realmente me agrada bastante esto, pastor. Y bueno, algo que usted quisiera comentar también previo a pasar a los siguientes comentarios, ya para ir terminando con la lección. Solamente enfatizar que cuando Dios hace un pacto, Dios lo hace porque Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. ¿Voy a preservar la raza humana? Lo está preservando. Por más cosas, hay tantas investigaciones, es más, se menciona que el ser humano actualmente tiene el poder, hay países, hay naciones, potencias mundiales que tienen el poder para destruir este mundo reiteradas veces. Pero qué interesante que es la mano de Dios que cuida todavía a la especie humana, tanto buenos y malos. Específicamente sustenta a los buenos. Y como la palabra de Dios dice, resiste a los malos, pero nada se sale del control de Dios, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque hablar del pacto número 2, o en la segunda parte del día jueves, nosotros vamos a encontrar allí algo muy especial, ¿verdad? Que me gustaría guardarlo para la siguiente parte. Exacto, así que mis queridos hermanos, en estos momentos vamos a ir a una pequeña pausa, pero como resaltamos, quédese con nosotros para seguir escudriñando las Escrituras. Y entramos ya a nuestra... Otra vez. 3, 2, 1. Y entramos ya especialmente a nuestra última parte, agradeciéndole a usted por habernos acompañado. El pacto en su segunda parte. Bueno, qué interesante que Dios hace un pacto con Noé. Dios siempre está haciendo pactos, es decir, dándonos promesas de vida, promesas para cada uno de nosotros, para que sigamos avanzando en nuestra vida espiritual. Dios es un Dios de promesas y vamos a encontrar cada una de ellas aquí. Así que podemos reclamarlas nosotros también. Y con respecto a esto, pastor, pues Dios hace un pacto con Noé, ¿verdad? Quisiera leer lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 8 de Génesis. Cuando al Señor le llegó este olor tan agradable, dijo, dijo especialmente, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales, como lo hice esta vez. Es la parte tan fundamental y la promesa de Dios, diciendo, ya no voy a destruir al hombre de esta manera. Me llama la atención ello porque en el capítulo 9
nosotros encontramos 3 veces que sale de la palabra de Dios, y es una cosa interesante, las 3. Siempre lo más interesante que Dios muestra hacia la humanidad, o la intencionalidad de Dios hacia la humanidad, es repetir 3 veces lo que Él quiere decir. Repetir 3 veces lo que Él quiere dar al pueblo. En el capítulo 9 nosotros encontramos, en el verso 9, apenas iniciando, dice: yo establezco mi pacto con vosotros. Mi pacto con vosotros. Cuando vamos al versículo 11, una vez más dice Dios: asimismo dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco. Una cosa, no es de la humanidad, es Dios quien establece el pacto. Ahora, y es una cosa que aquí también tenemos que resaltar: cuando Dios establece un pacto, Dios no lo establece para ganancia de Él, sino establece un pacto para ganancia del ser humano. Amén. Ahora, en el versículo 17 también dice: dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y ustedes. Una cosa interesante, porque la pregunta a esta lección es: ¿y cuál es el pacto? ¿Qué pacto Dios hace con el pueblo? En la palabra de Dios nosotros encontramos lo que dice, hace un momento lo leíste: ya no volveré a maldecir, pero hay una señal y hay más explicación de qué no significa maldecir a la tierra. Dice aquí la palabra de Dios: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dice aquí, versículo 11: estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y así pasó. En toda la historia de este mundo, en la historia de la humanidad, ha habido desbordes de ríos, ha habido lluvias intensas, ha habido desbordes de la lava, de las cosas que ocurren ahí en los montes, ¿verdad? A veces de los deslaves. Exacto. Pero viene un asunto: nunca más hubo un diluvio donde toda la tierra quede inundada por agua después de ese momento. Viene otra cosa más: asimismo dijo Dios, versículo 12, esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Y viene la señal, versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Uy, qué miedo, ¿no? Cuando vienen las nubes negras, cuando comienzan a sentir boom. Eso nos hace recordar a aquellos que conocemos la Biblia, que prácticamente así se anunciaba la destrucción de aquella gente tan perversa. Pero qué interesante es cuando nosotros vemos esas nubes, comienza a nublarse, se comienza a llover, y luego de que para de llover, las nubes se van disipando, entra un poquito del rayo del sol y sale el arco iris. Eso nos demuestra el pacto que Dios tiene. Dice además de esto, versículo 15, y entonces me acordaré de mi pacto con vosotros y todo ser viviente de toda especie, y no habrá más diluvio de aguas para destruir todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y todo lo que tiene vida sobre la tierra. Qué maravilloso. El arco para preservar la vida, una nueva oportunidad. Cuando nosotros, y esto es un mensaje muy claro y de parte de Dios para ustedes, queridos amigos, cuando llueva, cuando nosotros veamos el arco iris, recordemos la misericordia de Dios. Él tiene todo el poder para nuevamente abrir las fuentes, las cataratas del cielo, los abismos, las aguas, para destruir a todo este mundo, que está perverso. Pero Dios dice, no, yo respeto mi pacto, yo voy a preservarlos todavía. Entonces es una nueva oportunidad. Cuando veamos el arco en los cielos, el arco iris en el cielo, los científicos tienen una explicación para ello, pero recordemos que viene desde casi el principio de la humanidad. Es un pacto de Dios para con los hombres. Y además, cuando Dios establece un pacto, Dios establece repetitivamente diciendo, establezco mi pacto con ustedes porque quiero que ustedes ganen, porque quiero que ustedes estén tranquilos, porque quiero que ustedes sepan que sí, va a venir un día final. Pero recuerden que yo respeto mi pacto y les voy a dar una nueva oportunidad. Amén. Claro, y es que dentro del texto, la repetición de la palabra pacto 7 veces resuena con el sábado, como el día de reposo. El arco iris es la señal del pacto realmente.
¿Qué podemos captar, mis queridos hermanos, de esta lección? Dios siempre está llamándonos, Dios advierte, Dios no hace nada sin antes llamar y dar un lapso de gracia. Hoy en día, como lo dijo nuestra lectura inicial del texto bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Estamos viviendo en tiempo de gracia, sí o no? Sí. Y en estos tiempos ya no se destruirá la tierra con lluvia, sino con fuego y azufre. Ahora, eso puede asustarnos, pero Dios no quiere que usted o yo suframos. Dios no quiere que usted o yo pues suframos en esa destrucción que acontecerá. Dios lo que más quiere es salvarnos y nos llama. Realmente cuando usted vea un arco iris allí, recuérdese del pacto de Dios que desea salvarnos. ¿Y qué debemos de hacer entonces? Meditar y vivir de acuerdo a las promesas que Dios nos hizo. Confiar también en dichas promesas. Pastor, algo que con el cual usted quisiera terminar, tal vez la aplicación. Gracias. Lo último que quisiera decirles es aquella predicación que Noé le hizo al pueblo. Es una misma predicación que resuena en estos tiempos. Es la misma predicación que tiene Zacarías. ¿Cuál es esa predicación? Es una exhortación. Esta exhortación nos dice así: diles a mi pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Qué maravilloso. Amén. Dios sabe cómo está el pueblo, sabe cómo está la iglesia, sabe cómo está inclusive aquellos que están fuera de la iglesia. Y Dios dice, volveos a mí, volveos a mí. Vienen también días de destrucción, Omar. Vienen no solamente porque sea causa de Dios, sino porque el propio ser humano destruye su propia hábitat y le echamos la culpa a Dios. Qué cosa para más interesante. Pero aquí viene una cuestión. La palabra de Dios y las profecías dicen que este mundo va a ser destruido, que este mundo será fulminado, este mundo será destruido en su totalidad, pero solamente quedarán vivos, solamente quedarán para gozar de la tierra nueva aquellos que se volvieron al Señor, aquellos que se reconciliaron con el Señor. Por lo tanto, me gustaría concluir a nuestros queridos amigos que nos están escuchando, amigas que nos están viendo, oyendo, vayamos al Señor, vayamos con un corazón contrito, con arrepentimiento, reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, que Dios, como dice aquí la lección de escuela sabática, es fiel y justo para perdonarnos. Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Padre nuestro, que su morada es en el cielo. Gracias, Señor, por su palabra, porque nos llama realmente. Nosotros somos pecadores, cometemos muchos errores, pero usted nos perdona. Gracias, Señor, porque usted desea también darnos una nueva vida, terminar ese diluvio que ha inundado nuestros corazones, nuestras vidas, y darnos nuevas oportunidades para crear algo nuevo en nosotros. Amén. Y establecer ese pacto en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que su Espíritu, Señor, pueda gobernar nuestras vidas, por favor. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos que siguieron en estos momentos este video, que lo escucharon y lo vieron. Que el Espíritu Santo también sea con ellos, por favor, porque se lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.